general, se denomina como cruzadas a la serie de campañas comúnmente militares que a partir del siglo XI se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían ahí por varios motivos. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que, desde el siglo VII, esta ciudad había caído en manos de los árabes. Mientras los árabes se habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, los turcos que ocuparon Jerusalén en el año 1076 adoptaron una actitud hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a la ciudad. Estas noticias contribuyeron a movilizar los ánimos de los cristianos para reconquistar la ciudad santa. Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se caracterizaban por la bendición que les concedió la Iglesia, otorgando a los particulares indulgencias espirituales y privilegios temporales a los combatientes. Con el tiempo, el término se aplicaría a cualquier guerra que se emprendiera al servicio de la Iglesia. La primera cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, 1095, tras la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas en el año de 1076 y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejo I. Aparte de la recuperación de los santos lugares, con su clara connotación religiosa, los papas vieron las cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y Constantinopla, que además elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos, afianzando su poder sobre los poderes laicos. También tuvo su papel la necesidad de expansión de la sociedad feudal, en la que el marco de la organización señorial se vio desbordado por el crecimiento, obligando a emigrar a muchos segundones de la pequeña nobleza en busca de nuevas posibilidades de lucro. De esta manera, comerciantes, clérigos, nobles y hombres libres, comprometidos en el ejército cristiano, que portando la señal de la cruz en sus vestimentas, formaron el denominado movimiento de las cruzadas, pero las características religiosas que imperaron al comenzar se desvirtuaron al ponerse en evidencia los grandes intereses económicos que inspiraban a los caballeros. También se llamó la Cruzada de los Pobres, porque las tropas europeas que se desplazaban hasta Oriente estaban compuestas por cristianos que habitaban una Europa hambrienta y desesperada debido a las malas cosechas, con elevada mortalidad y grandes contingentes de campesinos sin trabajo. Visionarios, honrados y meros embaucadores convencían a gente pobre de que había llegado la hora y Cristo venía a liberarles de sus penalidades, imponiendo un mundo igual para todos con el advenimiento de la Jerusalén celestial. La historia reconoce hasta 8 cruzadas, entre los combates más importantes entre cristianos y musulmanes, pero hubo otras cruzadas en las que los ejércitos cristianos se enfrentaban a paganos más cercanos como los eslavos. Las cruzadas se dan en un tiempo determinado entre 1095 y 1278. Este término se utiliza para describir un conflicto político o religioso. Se dice que este nombre se les dio porque los militares tenían en su pecho bordadas una cruz. Estas fueron la cuarta consecuencia de la reforma eclesiástico-cluniacense del siglo IX y también una de las más avanzadas consecuencias de la teología del reino. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa occidental, pues que eran principalmente impulsadas por la Iglesia Católica, o mejor, por el Papa. Pues como le dije anteriormente, comenzaron en 1905 y pues el objetivo de ellos era recuperar Jerusalén y ciertos lugares de Palestina, pues que se encontraban en el territorio que para los cristianos es conocido como Tierra Santa y pues que estaba dominado por los musulmanes. Las cruzadas dejaron una serie de causas, pues como la pobreza, la desigualdad, pues porque el territorio ya estaba muy sobrepoblado. Entonces
las personas no tenían como unas condiciones de vida. Pero aparte de estas causas, también se vieron otras. Una de las principales es la caída de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría y también de otros grandes centros de la historia sagrada y cristiana, que estaban pues bajo el dominio de los musulmanes. Por otro lado está la necesidad por parte de la Europa occidental de ofrecer al Imperio Romano una ayuda militar para expulsar a los turcos del Asia Menor. También podemos ver cómo la Iglesia Católica, pues al ver que el territorio estaba dominado por los musulmanes, ellos empezaron a ejercer cierta influencia y empezaron a expandir el reino de Dios sobre el territorio. Hasta 1254 Jerusalén pues volvió a parar en manos de los cristianos, pero se dice que esta restauración no se dio por mucho tiempo, o sea que fue muy corta. Las cruzadas no fueron solamente 8, todavía no tiene un número determinado. La primera cruzada, 1095 a 1099, dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de Tarento, culminó con la conquista de Jerusalén en 1099, tras la toma de Nicea en 1097 y Antioquía en 1098, y la formación de los estados latinos en Tierra Santa. El reino de Jerusalén en 1099, el principado de Antioquía en 1098 y los condados de Edesa y Trípoli en 1199. La segunda cruzada, 1147 a 1149. Los islamistas retomaron la ciudad de Edesa, que había sido tomada por la primera cruzada. Entonces, bajo el mando de Conrado III de Francia y Luis VII de Francia, se convocó una segunda cruzada, pero no tuvo un total éxito. No se volvió a tomar Edesa, pero se logró tomar Lisboa a los musulmanes, hecho fundamental para el desarrollo del reino de Portugal. La tercera cruzada, 1189-1192. No todo fueron triunfos, y en 1187 el sultán Saladino supo unir a las fuerzas musulmanas y reconquistó Jerusalén. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que partió a Tierra Santa junto al emperador germano Federico Barbarroja y Felipe II de Francia, fue uno de los rivales cristianos a los que se enfrentó Saladino. No alcanzó sus objetivos, aunque Ricardo tomaría Chipre en 1191 para cederla luego al rey de Jerusalén y junto a Felipe Augusto, Acre en 1191. La cuarta cruzada, 1202 a 1204. Inspirada por Inocencio III, ya contra Egipto, y a diferencia de las tres primeras que tuvieron un carácter religioso hacia Tierra Santa, esta cruzada fue en busca de nuevos territorios y mercados para conquistar. Esta se realizó por el mar y no se dirigió a la Tierra Santa. Terminó desviándose hacia el Imperio Bizantino por la intervención de los venecianos, que la utilizaron en su propio beneficio. Tras la toma y saqueo de Constantinopla en 1204, se constituyó sobre el viejo Bizancio el Imperio Latino de Occidente, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil. Este desapareció en 1291 ante la reacción bizantina, que constituyeron el llamado Imperio de Nicea, al tiempo que Génova sustituía a Venecia en el control del comercio bizantino. La quinta y séptima cruzada, 1217 a 1221 y 1248 a 1254 respectivamente. Dirigidas por Andrés III de Hungría y Juan de Brienne y Luis XIV de Francia, tuvieron como objetivo el sultanato de Egipto y ambas terminaron en rotundos fracasos. La quinta expedición ni siquiera pudo superar la inundación del río Nilo. En la séptima cruzada, Luis XI la comandó intentando conquistar Egipto. Una vez más, los guerreros fueron vencidos por las inundaciones del río Nilo y Luis XI acabó siendo capturado. Posteriormente, se le pidió un rescate de 500.000 monedas de oro.
La Sexta Cruzada, 1228 a 1229. Fue dirigida por el emperador Federico II, que fue excomulgado por el Papa. Esa cruzada logró por medio de negociaciones un tratado que liberaba Jerusalén y otros lugares sagrados cristianos para la peregrinación. Logró obtener la posesión de Jerusalén, de Belén y de Nazaret para los cristianos por 10 años. Sin embargo, en 1244, los cristianos perdieron el dominio de esas localidades nuevamente por los musulmanes. El tratado fue deshecho por los turcos. La Octava Cruzada, 1271. Después de ser capturado en la Séptima Cruzada y tener su rescate pagado, Luis XI comandó otra. Incluso con los turcos desunidos no obtuvieron éxito, pues Luis XI falleció debido a la peste en Túnez. A causa de su piedad y martirio, fue canonizado y pasó a ser conocido como San Luis. El fin de las grandes cruzadas. A finales del siglo XIII hubo intentos frustrados de proclamar nuevas cruzadas. En el Concilio de León en 1274 se comprobaba el fracaso del Papa Gregorio X en su intento de organizar otra operación cruzada que, a pesar de contar con algún apoyo de monarquías europeas, no llegó a pasar de ser un proyecto fallido desde sus mismos planteamientos. Mantener de manera perpetuada las posesiones adquiridas en Tierra Santa se hizo inviable. Tampoco se alivió la diferencia entre Roma y Bizancio, es más, la brecha se hizo irreparable. Ante estas nuevas circunstancias, el fervor cruzado se fue diluyendo entre la cristiandad occidental, de la misma manera que arraigó allá por el siglo XI. Las cruzadas se convirtieron en un sinsentido a la vista de la población católica. La recuperación de Tierra Santa a través de la guerra iba quedando. Bueno, hay que mencionar que estas cruzadas no tuvieron el éxito que se esperaba que tuvieran, debido a que pues hubo varias causas que no permitieron que esto pasara. Inicialmente pues hay que hablar de la falta de acuerdo que existía entre aquellos que estaban a cargo de estas cruzadas, ¿sí? En vez de todos ir por un interés común, que era recuperar Tierra Santa, con muchos de ellos se permeaba un interés particular, había un interés detrás de todo esto, de todos ellos, ¿sí? Entonces, las cruzadas no se pueden llamar como unas cruzadas exitosas, debido a que varias de ellas fueron cruzadas inútiles, como se denomina la cruzada número 5 y a la séptima cruzada, ¿sí? En las que no se calculó y no se planeó de la manera correcta lo que se debía hacer. Básicamente lograron recuperar Tierra Santa completamente en la primera cruzada, ¿sí? En la segunda cruzada, el condado de Edesa, que era un grupo de ciudades cruzadas, ¿sí?, cayeron en manos nuevamente de los musulmanes y solamente Jerusalén quedó en manos del Imperio Romano. Seguía con el control del Imperio Romano, ¿sí? Y en la sexta y en la tercera cruzada. En la tercera cruzada, gracias a Federico I, que era el rey de Inglaterra y que se conoce la historia como Federico I, Corazón de León, pues básicamente por él y por los acuerdos que hizo con Saladino en su época, pues esto permitió que se recuperara cierta parte de Jerusalén sin dejar a un lado que existía el control de los musulmanes. Fue como una especie de tregua en medio de esta cruzada, ¿sí? La cuarta cruzada estuvo supremamente permeada de intereses particulares debido a una traición que hubo en el reino y en el imperio de Constantinopla. Fue un desastre completo porque aquellos que se dirigían hacia allí resultaron fue sacando todo el tema de Constantinopla, ¿sí? Entonces fue bastante complicado, sí, fue bastante complicado y las cosas no se dieron como se esperaba. Como lo mencioné, la quinta y la séptima fueron un total fracaso,
porque no se calcularon. No se calculó las pérdidas, no se calculó con qué ejército contaban, y eso fue otro de los errores con los que contaron las cruzadas. ¿Sí? No manejaron un tema estadístico, ¿sí? No calcularon cuánto ejército tenían que llevar, cómo iban a alimentarse, ¿sí? Había que tenerse en cuenta que era aproximadamente más de mil millas las que tenían que atravesar para llegar a Tierra Santa. Entonces no se calculó absolutamente nada, ¿sí? No se calculó la fuerza humana que necesitaban, las provisiones, el armamento, el ejército. Entonces eso fue uno de los fracasos por los cuales pues, las cruzadas no funcionaron. Con la Sexta Cruzada sí hubo un éxito parcial, y esto fue porque Al-Kamil, que era quien en ese momento tenía todo el control de Tierra Santa, mediante una tregua decidió ceder la ciudad de Jerusalén, Belén y Nazaret, pero nada más, ¿sí? Y solamente fue mediante una tregua por unos pocos años. Entonces tampoco pues fue un éxito rotundo, ¿sí? Las cruzadas mantenían con éxitos parciales, muchas de ellas fueron derrotas totales. Entonces fue algo muy improvisado para la época, ¿sí? Era como el deseo de quiero recuperar Tierra Santa, y aquí entra otra causa por la cual las cruzadas no funcionaron, y fue precisamente porque la iglesia quería mostrar autoridad, ¿sí? Quería mostrarse superior, y tenía miedo de que precisamente los musulmanes como movimiento religioso superara a la iglesia en su momento, ¿sí? Como movimiento religioso, ¿sí? Más que el tema político y demás, su miedo era a que tuvieran más adeptos y más seguidores. Entonces fueron las causas equivocadas, las causas erróneas, no por un deseo de que se convirtieran al cristianismo o recuperar esas tierras que eran importantes para el cristianismo, sino por deseos de poder, deseos de autoridad, deseos de imposición. Entonces por eso las cruzadas no fueron el éxito que se esperaba, ¿sí? No dieron el éxito y el resultado que se esperaba tener en su momento. Terminó con la cruzada séptima y la octava, y básicamente pues tampoco se logró éxito alguno. La octava cruzada termina en una tregua también, pero pues nada más. Y como lo mencionaba anteriormente, hubo más cruzadas, ¿sí? Como las cruzadas de los españoles contra el imperio musulmán, pero no, esas cruzadas simplemente se denominaron cruzadas, pero no tenían en su intención recuperar Tierra Santa, ¿sí? Era digamos que como un tipo de confrontaciones, enfrentamientos, pero no tenían realmente como la raíz o la motivación de las 8 cruzadas principales, que era básicamente recuperar los terrenos y las ciudades que hacían parte de la historia de la Biblia, o lo que denominamos nosotros Tierra Santa. Consecuencias. Las cruzadas influyeron en múltiples aspectos de la vida medieval, aunque en general no cumplieron los objetivos esperados. Las cruzadas contribuyeron a incrementar la riqueza de la iglesia y el poder del papado. Este movimiento ayudó a solidificar el control del Papa sobre la iglesia, y se realizaron innovaciones financieras centrales a las operaciones de la iglesia. El Papa a menudo coleccionaba impuestos para pagar las cruzadas, impuestos tomados directamente de las personas y sin ninguna asistencia de líderes políticos locales. Muchas personas también regalaban sus bienes a la iglesia a cambio de bendiciones papales. La propagación de la religión católica romana en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe en sus devotos, que aunque no lograron recuperar Tierra Santa, Jerusalén, impulsaron la creación de varias órdenes religiosas que tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas. Ejemplo, los templarios, los hospitalarios, orden de los caballeros teutones, etc. Los europeos aprendieron muchas cosas de los musulmanes, incluyendo diferentes maneras de construir y navegar embarcaciones, y cómo realizar y utilizar compases magnéticos. Los europeos también fueron introducidos a muchos bienes de trueque,
distintos mientras participaban en las cruzadas. Esto incluyó la seda, el algodón, diferentes especies y nuevas formas de arte y literatura. Las expediciones lograron restablecer las relaciones europeas en el norte de África y Asia, con el fin de la dominación árabe en el mar Mediterráneo. Fueron responsables de la reapertura del Mediterráneo al comercio internacional y del desarrollo del comercio occidental. De esta manera, ciudades como Génova o Pisa se convirtieron en importantes centros comerciales, sobre todo para el comercio naval en el mar Mediterráneo. Fin del feudalismo. Financiar las cruzadas fue un tremendo esfuerzo que llevó a desarrollos en la banca, en el comercio y en los impuestos. Estos cambios en el comercio y en los impuestos ayudaron a apresurar el fin del feudalismo. La sociedad feudal era suficiente para acciones individualistas, pero no era apropiada para las campañas masivas que requerían de tanto financiamiento y organización. Se creó una nueva clase social, conocida como la burguesía, que fueron pequeños comerciantes gracias al renacer del comercio con la conquista del mar Mediterráneo, que impulsaría la creación de grandes ciudades mercantiles autónomas del poder feudal y ayudaría al fortalecimiento de las monarquías europeas en su afán de quitar autonomía y control a los grandes señores feudales. Las cruzadas generaron numerosas consecuencias en el orden político, social, económico, cultural. Entre ellas pues tenemos algunas, como por ejemplo el enriquecimiento de las iglesias. Ellas se materializaron tanto que se olvidaron de los pobres, lo que hizo que los campesinos se indispusieran y se unieran para buscar una nueva reforma. El debilitamiento del poder papal debido a los continuos fracasos de las cruzadas y también a las continuas disputas que habían con los reyes europeos. Esto pues hizo que se debilitara ese poder. El debilitamiento de los grandes señores feudales, ya que muchos murieron, otros quedaron pobres, entonces esto hizo que surgiera una nueva clase social que fue la burguesía, quien impulsó la creación de grandes ciudades mercantiles. El desarrollo del comercio pues originó el enriquecimiento de la burguesía o clases sociales que vivían dentro de una ciudad. La apertura de nuevas rutas para el comercio mercantil entre Occidente y Oriente. Este auge favoreció para el uso del dinero metálico. Ahí pues lo que se dio fue con oro, lo que hizo que ya no hubieran más trueques, sino pues ya empezaron a comprar pues como con moneda, con oro. También el intercambio cultural entre Occidente y Oriente. Los europeos se beneficiaron de la cultura musulmana y bizantina, los cuales eran portadores de conocimientos de la antigua Grecia. Acá tenemos un texto que nos habla que aunque los estados latinos en el oriente tuvieron una corta vida, la experiencia de las cruzadas estableció unos mecanismos que generaciones posteriores de europeos usarían y mejorarían con el nombre de Inquisición, al colonizar los territorios descubiertos por los exploradores de los siglos XV y XVI.